corresponden. Me da mucho gusto saludar a esta hora al doctor Gustavo Morales Cobo. El doctor Gustavo Morales es el presidente ejecutivo de FASECOLDA. Doctor Morales, qué gusto tenerlo aquí bien temprano, apenas despertando el año. Gracias por estar con nosotros y feliz año. Don Juan, es un gusto saludarlo. Aprovecho la oportunidad para desearle un muy feliz año a usted, a su familia, a su gran equipo. Ha sido, por lo que todos sabemos, un gran año para la FM, para RCN. Nos complace mucho que usted esté ahí al frente del cañón y también, por supuesto, un feliz año a todos los millones de oyentes. Muchas gracias, doctor Gustavo. Un sector muy importante para la economía y para el país es el sector asegurador. Ahí está FASECOLDA. Y hay un tema que toca a miles, centenares de miles de personas, millones, que son quienes tienen que comprar el SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Qué va a pasar con el SOAT? ¿Cómo son las alzas del SOAT para 2026? ¿Qué ha dicho la Superintendencia Financiera, doctor Morales? Entonces, don Juan, es normal que en esta época del año haya novedades al respecto, porque la ley dice que al finalizar cada año la Superintendencia Financiera debe actualizar las tarifas del SOAT para el año siguiente. Y es justamente lo que hizo la Superintendencia hace unos días. Hay una muy buena noticia allí, bueno, varias buenas noticias, pero la primera es que el SOAT no está, al menos no principalmente, amarrado al salario mínimo, como sí sucede, como ustedes bien lo han informado, con muchas otras tarifas, tasas, costos de la vida económica del país. Entonces, pues no hay ahí como una alarma, pero sí hay novedades. La novedad más importante es que en promedio a los propietarios de vehículos de 4 ruedas, del carro, del vehículo familiar normal, el aumento del SOAT va a ser en promedio del 0.36%, prácticamente insignificante. De hecho, Juan, en el borrador previo que se alcanzó a conocer y que alcanzamos a comentar, esa tarifa iba a disminuir. Iba a disminuir como en un 1%. Pero pues ahí es donde se empiezan a sentir los efectos de la irresponsabilidad del gobierno con este aumento del salario mínimo del 24%, porque aunque ya le expliqué que la tarifa misma no se indexa automáticamente con el salario mínimo, sí que es cierto que hay algunas coberturas, la de muerte, la de incapacidad, que se afectan por el aumento del salario mínimo. Entonces, en la versión ya final, la Superintendencia Financiera tuvo en cuenta ese dato y terminó aumentando levemente la tarifa del SOAT para los vehículos. En cuanto al SOAT de motos y vehículos de servicio público, pues allí el aumento es un poco mayor porque la ley ordena que en ese caso el aumento esté amarrado a ese indicador que los expertos llaman la VT, la unidad de valor tributario. Y como esa unidad de valor tributario aumentó un 5.5%, pues ese SOAT también va a aumentar un 5.5%, el de las motos y el de las tarifas de servicio público. Recuerde usted, sin embargo, don Juan, que esas tarifas de motos y de servicio público ya de entrada tienen una especie de tratamiento preferencial, porque pagan un 50% menos de lo que deberían pagar según la fórmula de la Superintendencia Financiera. Es decir, cuando la Superintendencia Financiera dice, bueno, teniendo en cuenta antigüedad del modelo, siniestralidad, accidentalidad vial, fraude, etcétera, ¿cuánto debe pagar una moto? Si la fórmula le da 100, la ley ordena que se le cobre 50. Y a ese 50 es a lo que ahorita se le está aumentando un 5.5%. Ese es como el panorama general de la nueva realidad de tarifas SOAT. Yo quiero darle al país un parte de tranquilidad, no hay novedades abrumadoras, no hay terremotos como sí lo hay en otros ámbitos de la economía nacional. Y lo más importante, don Juan, aprovecho esta generosa invitación que usted me hace de abrir los micrófonos de la FM para insistirle a todos los colombianos, especialmente en estas
tiempos de vacaciones, de que la gente sale a carretera, que tengan su SOAT vigente. Es muy importante no tenerlo, les genera enormes dolores de cabeza que son perfectamente evitables. Tener el SOAT vigente. A veces a uno mismo se le olvida cuándo fue que saqué el SOAT, cuándo es que se me vence, hay que revisarlo, hay que tenerlo listo. Y si usted me permite, me meto en sus terrenos para hacer otra recomendación desde aquí, de servicio de la FM, que lo compren por canales oficiales en aseguradoras vigiladas por la Superfinanciera. Hemos recibido a lo largo del año, doctor Gustavo, denuncias de oyentes que se meten ahí con cualquier aviso de internet, les roban la plata y les dicen aquí su SOAT con un descuento y resulta que era simplemente una estafa. Que sean canales oficiales, aseguradoras vigiladas por la Superfinanciera. Sí, señor, es un muy buen mensaje y se lo agradezco muchísimo. No es tan difícil, es simplemente verificar que la página web sea la correcta, nunca comprar SOAT por WhatsApp ni por redes sociales, e incluso yo me atrevo a recomendar hacerlo a la antigua. Yo personalmente lo hago a la antigua. Yo me acerco a una oficina física de la aseguradora para renovar mi SOAT. Es doble tranquilidad. No estoy desestimando la conveniencia ni las ventajas de lo digital, pero es otro camino para estar bien tranquilos de que el SOAT es auténtico. Esa es una recomendación que yo avalo completamente, Juan. Si a ustedes les dicen, les aparece ahí en su celular una oferta de que les rebajan el 50% del valor del SOAT y compra con un intermediario, suelen ser chimbos. Como diría el doctor Vargas Lleras, suelen ser chimbos. Doctor Gustavo. Totalmente de acuerdo. Le pregunto por un tema que genera mucha preocupación y está muy por debajo de los radares, porque es de esas cosas que ocurren el 31 de diciembre por la tarde y por la noche. Se ha expedido con fecha 31 de diciembre del 2025 un decreto que lleva en la nomenclatura el 1485. Ese decreto 1485, para quien lo ve publicado, pues tiene un nombre muy técnico y sugiere otra cosa. Se llama decreto por el cual se sustituye el título 17 del libro 2, parte 2, mecanismo de cobertura de deslizamiento del salario mínimo del decreto 1833 de 2016, por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, cierro comillas. Ese larguero que acabo de leer es el larguero textual del decreto, pero ese decreto viene con veneno, ese decreto viene envenenado, el 1485. Le ruego, por favor, nos hable del decreto 1485 del 2025 que salió el 31 de diciembre por la tarde. Bueno, voy a tratar de ser muy pedagógico y muy breve para no aburrir a sus oyentes, don Juan, pero les pido un tris de paciencia porque requiere establecer primero unas pequeñas premisas. Es en efecto un decreto con un gran veneno en perjuicio sobre todo de los futuros pensionados de Colombia. Le voy a explicar. Lo primero es que estamos hablando del mundo de los fondos privados de pensiones. Nada de lo que voy a decir se predica de los cotizantes o los pensionados a Colpensiones. Entonces, eso para dejar dudas de una vez despejadas. En ese mundo de los fondos privados, lo que técnicamente se llama el régimen de ahorro individual, la gente no tiene por qué saber o no sabe que hay un universo de cotizantes y de pensionados cuya pensión la paga una compañía de seguros. Esa pensión se le denomina una renta vitalicia. Cuando usted ha estado juiciosamente cotizando a su fondo de pensiones durante años y llega a la edad de pensión, el sistema le ofrece la alternativa de que su pensión esté bajo una modalidad que se llama renta vitalicia. Hay otras modalidades y usted entonces pasa a ser receptor de una pensión pagada por una compañía de seguros. Toda esa plata que usted ahorró durante 35, 40, 45 años
pasa a la compañía de seguros constituye una reserva con ese ahorro y le empieza a pagar su pensión. Y recuerde usted, Juan, esto es tal vez la premisa más importante, que la Constitución ordena que no puede haber pensión inferior al salario mínimo. Entonces, cuando aumenta el salario mínimo, automáticamente aumentan las pensiones que estaban en el mismo nivel de un salario mínimo. Y las compañías de seguros llevan años calculando esa variable, que es un poco aleatoria, haciendo las reservas correspondientes como les corresponde, como deben hacerlo, y siguen pagando las rentas vitalicias. Usted nunca, en 30 y pico de años de vigencia de este sistema pensional, ha oído que alguien se queje de que una aseguradora no le pagó su pensión. Punto aparte. Sucede que, no ahora, sino siempre, lo que pasa es que ahora hemos tenido como una sobredosis del tema, los gobiernos aumentan el salario mínimo muy por encima de la inflación. Lo hizo el gobierno anterior, lo hizo el presidente Santos, lo hizo el presidente Uribe. Y esa brecha entre lo que aumenta la inflación y la productividad y lo que aumenta en realidad el salario mínimo es lo que algunos técnicos llaman la brecha política. Esa es totalmente impredecible, esa es totalmente incalculable, no porque sea infinita, sino porque es imposible de calcular actuarialmente. Esa brecha entre cuánto aumenta la inflación y en cuánto queda el salario mínimo. Entonces el gobierno hace ya muchos años dijo, ustedes, señoras aseguradoras, no tienen por qué hacer reservas y, digamos, hacer cálculos con base en eso, porque es imposible calcular. Ese tramo, esa brecha entre la inflación y el salario mínimo, que los técnicos llaman el deslizamiento, el riesgo de deslizamiento, lo cubre el Estado a través de una fórmula, que básicamente, voy a simplificarla, es yo, Estado, cubriré la diferencia entre inflación más productividad y salario mínimo. Bueno, pues, ¿qué está haciendo este decreto? Este decreto está cambiando esa fórmula y reduciendo sustancialmente el monto que el gobierno va a cubrir para que los colombianos puedan recibir su renta vitalicia, su pensión. En este momento, Juan, para que usted tenga un dato, hay 150.000 pensionados que reciben la pensión por este camino. ¿Eso qué problema plantea? El problema de que entonces a la aseguradora le va a tocar poner mucho más, o mejor, al afiliado le va a tocar poner mucho más, al ahorrador, al pensionado que ahorra, para poder tener derecho a una renta vitalicia de salario mínimo. Pero también plantea otro problema, y es que las aseguradoras también pagan las pensiones de invalidez o del viudo o la viuda que tiene derecho a una pensión porque el afiliado falleció. Y pues este dato de este nuevo decreto, en el sentido de que el gobierno va a cubrir mucho menos esa parte incalculable, imposible de predecir y de calcular, implica que la prima de ese seguro de invalidez que compran los fondos de pensiones va a ser mucho más alta. Eso no sería ningún problema, porque pues es un tema, un negocio entre privados, el fondo privado negocia con la aseguradora, si no fuera porque la ley pone un límite, un tope del 3%. De cada 100 pesos, Juan, que usted le cotiza al fondo de pensiones, a este seguro previsional, que así se llama, no puede ir más de 3 pesos. Y con este dato, pues el riesgo va a ser tan alto que seguramente la prima va a exceder esos 3 pesos. Y por lo tanto los fondos de pensiones no van a conseguir quien les asegure el riesgo de invalidez. Y todo esto, Juan, con esto termino, está sustancialmente agravado por la irresponsabilidad del gobierno de haber aumentado el salario mínimo en un 24%. Porque si estuviéramos hablando dentro de lo razonable, aumentos del 10, del 11, del 9, en fin, incluso se llegó a hablar hasta del 16%, pues estaríamos en un escenario de preocupación, pero no de catástrofe. Las secuelas que todos advertimos de un aumento de más de 5 veces la inflación se empiezan a sentir, y este es la primera consecuencia práctica. Mi colega de Asofondos, el doctor Andrés Velasco, decía esta mañana que esto es tirar la piedra y esconder la mano. No, hacemos el daño con un aumento irresponsable, no medido, no bien gerenciado, no gradualizado, y ahora tenemos que salir a tapar todos los huecos que se empiezan a abrir. Este es el primero, Juan.
y salir a tapar los huecos, pero por cuenta de los pensionados. Es que tiene, me parece a mí, una enorme gravedad y está muy mal eso de sacar decretos por debajo de los radares. Este decreto sí en silencio, este decreto sí el 31 de diciembre, este decreto sí sin explicar sus consecuencias y sus efectos para los pensionados, para el sector asegurador, para el sector solidario de la economía. Complicado, complicado, doctor Morales. ¿Qué se puede hacer? Pues no, el decreto seguramente los afectados, los pensionados, los fondos de pensiones, nosotros mismos los vamos a acudir a los tribunales, le rogamos al ministerio que no lo expidiera hasta hacer unas mesas técnicas, porque debo reconocer, Juan, que después de 10 o 15 años de existencia de la fórmula, es también, digamos, absurdo pedirle al gobierno que no la revise de tanto en tanto. Sentarse a revisar la fórmula es válido, pero ¿cuál fórmula? ¿Cómo? ¿Con qué gradualidad? ¿Qué variables se van a tener en cuenta? Todo eso habría sido posible discutirlo en una mesa técnica que, entre otras, le cuento una incidencia, don Juan, mesa técnica que el propio Procurador General le pidió al Ministerio que se realizara hace ya unas semanas, y pues no sé cómo habrá sido ese diálogo entre el señor ministro y el señor Procurador, pero la noticia que teníamos los sectores económicos interesados en este tema es que esa mesa técnica iba a ocurrir en algún momento de enero, y de pronto, ¡pum!, el 31 de diciembre por la noche se expide este decreto y lo publican el 1 de enero a las 7 de la noche. Aquí está lo que advierte el señor presidente de FASECOL, el doctor Gustavo Morales. Le seguiremos la pista a esta delicada advertencia y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros arrancando este año, doctor Morales. Feliz año, gracias por estar con nosotros y que venga un buen 2026 para todo el sector asegurador en Colombia, que genera mucho empleo y mucho bienestar. Gracias. Juan, a usted un abrazo y de nuevo feliz año a usted y a todos los oyentes. Gracias por la generosidad en la apertura de los micrófonos de la FM siempre que el sector asegurador ha querido conversar con sus oyentes. Un abrazo. Son las 8 de la mañana, 25 minutos.